Qué gusto en saludarlos, amigos del Camerino Plus. Bienvenidos a Mundo Soccer para el resumen final, el análisis final, el podcast final de un mes que lo vivimos con una adrenalina tremenda, no solo nosotros en el Camerino Plus, aquí en nuestro Patreon, sino que sé que todos ustedes, fanáticos del deporte, no tienes que ser solo fanático del fútbol para vivir los grandes eventos como un mundial que nos toca el año que viene, y este año que se mezclaron Copa América y Eurocopa, y que mientras hacemos todo esto se siguen jugando cosas como la Copa de Oro, que también tendrá su espacio más adelante cuando se ponga la candela en ese torneo, porque en principio es un poquito más pesado, y ya Octavio lo sabe más que yo. Luego agarra forma y quedan unos equipos bastante buenos para debatir, y más adelante tendremos también los Juegos Olímpicos aquí analizándolos en el Camerino Plus. Pero Octavio, saludándote, y qué semana o qué mes el que vivimos, ¿no? Y con dos campeones y aquí me quito la careta de periodista, dos selecciones que de una u otra manera seguimos, le tenemos cariño, uno como la Argentina, sin tener vínculos argentinos en mi caso, pero que siempre le he ligado, sobre todo cuando ya la Vinotinto, la Venezuela no está. Es como mi selección en América luego de mi país, Venezuela, y la otra que sí tenemos ambos un vínculo sanguíneo en nuestros apellidos. El mío es Gómez Cersante y Octavio es Sasso, y es la selección italiana. Pero más allá de eso, y regresando al periodismo, sí fue unas semanas espectaculares luego de un año que mandó todo para el carajo, el 2020, y que lo estamos viviendo ahora, reactivando poco a poco esto. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Cómo estás, Bruno? Qué gusto, qué placer saludarte con las buenas noches. No quiero pasar el momento de felicitarte públicamente por la llegada de Camila a la familia de Bruno Gómez Cersante, de Alni, de toda tu familia, y evidentemente a la familia del Camerino, a la querida Camila. Así que bueno, te felicito. Gracias, Octavio. Y nada, Bruno, ha sido una semana, como bien dices, extraordinaria. En medio de lo que significó la pandemia, pues pocos pensábamos que íbamos a disfrutar tan rápido de dos torneos de esta manera. Por un lado, uno en Sudamérica sin público, pero digamos con la satisfacción de, para los que nos gusta el fútbol, ver a Lionel Messi levantar una copa por fin con la selección argentina, con todo lo que eso genera. Y por el otro lado, el hecho de ver fútbol otra vez con público, en escenarios tan importantes como los europeos, y ese regalo a todos aquellos que sentimos o que tenemos esos colores en la sangre, ver cómo termina levantando Italia la copa. Así que fue tremendo realmente lo de esta semana. Mira, yo no sé qué me emocionó más, y nos quedamos en América, ¿no? Si Argentina ganara un título después del 93, me parece, 93, que no sea mundial juvenil ni medallas de oro en los Juegos Olímpicos. La Copa América de Ecuador. La Copa América de Ecuador, correcto. Que bueno, señores, para una selección como la Argentina pasó demasiado tiempo. Yo no logro entenderlo. Sobre todo no en mundiales. Ganar mundiales es una cosa diferente. Sí. Pero Copas Américas para Argentina y Brasil debería de ser algo más habitual. Fíjate que para Brasil lo ha sido recientemente. Uruguay siempre está, apareció Chile, hay un triunfo colombiano por ahí, arrancando el año 2000, 2001, pero que no haya ganado Argentina desde en el 93 es algo que yo no logro entender, y porque además no es que juegue Octavio Sasso y Bruno Gómez en la selección argentina, ¿no? Ahí estuvo Gabriel Omar Batistuta, ahí estuvo Hernán Crespo, ahí estuvo Riquelme, ahí estuvo Messi un rato, ahí estuvo el Pipita Higuaín, no sé, cualquier cantidad de jugadores que ha pasado, Ariel Ortega, puro demonio, puro jugador de primer nivel. Pero no sé si me emocionó más que Argentina se quitara ese peso de encima o se lo quitara Messi. Y creo que me voy a terminar inclinando por lo de Messi. Para mí Messi es el mejor jugador de la historia de este deporte. Obviamente muchos me dirán, Bruno, no tienes edad para haber visto a Pelé. Bueno, está bien, pero para mí, pero es mi opinión, y me voy a los números, me voy a los datos, me voy a los títulos, me voy a todo.
Claro. A la evolución del deporte, además, mientras antes no defendía, ahora te caen a leña y juegas con los tobillos ensangrentados producto de las patadas que te pegaron. Y lo mismo le traslado a Cristiano, ojo, yo creo que Cristiano es top 3. Y si me lo quieres poner de segundo, no pasa nada. Sí. Pero qué bien se sintió que Messi levantara un título. Qué bien se sintió porque además parecía, Octavio y amigos del Camerino, que los futbolistas sabían que ese título tenía que ser para el país, evidentemente, pero con un plus para Lionel Messi. Sí, fíjate que digamos, a mí me da la misma sensación. Yo estaba, digamos, totalmente contento por el hecho de que a Messi se le diera esta posibilidad, porque lo considero también, si no, digamos, porque yo soy de la generación de Maradona, evidentemente, y vi jugar a Maradona como hizo en Italia y todo lo demás, pero digamos, sé que como talento o como atleta o como futbolista, yo creo que lo de Messi no va a tener parangón. Y creo que si bien es cierto el fútbol o los deportes o la mayoría de los deportes no son de merecimiento, creo que sí el fútbol hoy va a ser un poco más justo cuando se tome en cuenta que Messi ganó un título con la selección por todo lo que ha pasado, ¿no? También cuesta creer que desde el 93, con todas las finales que jugó Argentina de por medio, con la final de la Copa América de 2007 en Venezuela, con luego la final anterior en 2004 que me tocó estar ahí en Perú frente a Brasil también en esa Copa América, o las dos finales con Chile. Obviamente, digamos, todo eso da a entender que fue demasiado tiempo, fue muchísimo tiempo el que pasó y que Argentina evidentemente tenía siempre todos los argumentos y el talento deportivo para haberla ganado y no se le dio. Y por eso ver ganar a Messi y ver además, Bruno, la forma en cómo terminó todo, ¿no? Más allá de que no había público en el estadio, pues bueno, ganar en el Maracaná, sí, claro. Para los argentinos lo que significa, y luego el festejo de los argentinos, la aparición de esta nueva generación junto a jugadores como Messi, el Kun Agüero y Ángel Di María, incluso con Otamendi, que es de la otra generación, pero esta nueva generación que está saliendo con Emiliano Martínez, con Rodrigo de Paul, que hizo un partidazo, con todos esos jugadores, y ver también cómo Brasil asumió la derrota. Realmente yo creo que estamos ante un momento histórico, porque años atrás esto no hubiese sido así seguramente. El fútbol era mucho más violento antes y tenía muchas menos cosas como las de ahora, y hoy esa relación entre Messi y Neymar le dio otro cariz al partido. Puso un balance. Exactamente, y mostró otras cosas que quizás otras generaciones no han visto, y pudimos ver como dos de las grandes figuras del fútbol mundial en la actualidad terminaron abrazados y riéndose en medio de lo que es un partido de fútbol, un tema deportivo, y que está por encima el hecho de la amistad y lo que hay alrededor de un grupo de jugadores. A ver, el partido fue lo suficientemente rústico para que eso hubiese terminado en guerra. Sí, y nos pasó, pitazo final y se acabó. Y eso habla también de madurez de los dos equipos. Por lo menos vamos a inclinarnos más hacia Brasil, que fue el derrotado en esta ocasión, ¿no? Pero ya pasó hace unos años, hace 2 años en la Copa América, en unas semifinales, donde fue Argentina el que perdió, y si bien Messi dijo un par de cosas fuertes en cuanto a lo que se vivió en la cancha, también terminó de una manera similar, pero Brasil vuelve a fracasar en el Maracaná. Sí. Brasil vuelve a fracasar con Neymar en su casa, fue en el Maracaná que perdieron contra Alemania. Tengo un lapsus ahora. No, en Belo Horizonte. No, fue en Belo Horizonte, tienes razón, pero el contexto es el mismo. En casa nuevamente fracasas, ¿no? En un torneo, ojo, ganaron el anterior, pero ahí no estuvo Neymar, que es la cosa más extraña. Neymar no ha podido, está viviendo algo similar a lo de Messi, no ha podido ganar un título con la selección que no sea la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero yendo al juego un poquito, Octavio, sobre todo Argentina, evidentemente, el campeón, es tan importante para ellos, más allá de lo obvio, haber ganado, que desde ya te puedo decir que ahora sí
vuelve a ser candidato en una Copa del Mundo entendiendo las diferencias que hay con Europa. Pero el equipo se tuvo que haber quitado, no sé qué se quitó de encima, pero tanto tiempo sin ganar, que tenía que ganar Messi, que era el peor técnico en la historia de Argentina iba a ser este Scaloni, que cómo iba a dejar afuera a fulanito, que menganito, de todo pasa, y además sabemos cómo es la prensa argentina. Ahora con un título, con una copa en la mano, agarras una jerarquía mayor y vuelves a hacer una selección con un tilde de protagonista que había perdido, sobre todo desde Brasil 2014, e incluso llegando a finales, porque este deporte es raro. Hablamos de potencia Inglaterra, que no gana desde el 60 y pico y que no llega ni a finales hasta este fin de semana que llegó contra Italia, ya hablaremos de eso. Pero a Argentina, que llegó a 3 finales consecutivas, 2 de Copa América, una de Mundial, en algún momento lo bajaron de ese podio de selección grande en el cual yo no lo bajo. Pero ahora siento que agarró energía nuevamente. Es que es increíble. Uno desde la Copa América, 93, después Argentina no volvió a jugar una final. Hasta Perú, ¿no? Hasta la de Perú, aunque peleó en algún momento en la Copa América del 99, digamos, tuvo aquella generación de los 3 penales de Palermo. La Copa América del 2001 no vino a Colombia, pero luego estuvo 2004, 2007 en la final, 2011 perdió antes de la final, es cierto que la termina jugando. Ese sí fue fracaso porque fue en casa. Sí, eso fue durísimo, pero luego volvió a la final con Chile, volvió a la final, es decir, digamos, ha estado siempre prácticamente desde ese año, ha estado siempre hasta ahora. Y en las que perdió recientemente, antes de la final, lo elimina el campeón, Brasil y Uruguay. Exactamente. Entonces, 2011 Uruguay y 2019 Brasil. Es una selección que si ves desde afuera es cierto, bueno, ¿no? Perder, obviamente, digamos, te genera otra sensación, pero para perder hay que ir. Y ahí obviamente hay selecciones que ni pasaron por ahí. Entonces, digamos, es mucho lo de ese tema. Yo creo que por eso, y eso le va a permitir un desahogo al equipo, o sea, a la selección, le va a permitir un desahogo a los dirigentes, le permite un desahogo a la gente, evidentemente, que lo festejó como si fuese un campeonato del mundo, y luego a la propia prensa argentina, digamos, todos van a sentir un desahogo muy bravo porque prácticamente la generación de los últimos 30 años que jamás vio a Argentina hacer nada, va a tener ahora la posibilidad de decir, bueno, le ganó Argentina a Brasil en su casa, en el Maracaná y con Messi. Entonces, sí. Claro. A partir de ahora, pues bueno, vendrá otro camino, pero creo que lo de Argentina ha sido muy bueno, la verdad. Creo que hay detalles que irá mejorando en el tiempo. A mí me parece mentira que los 9 en Argentina sufran tanto, teniendo a jugadores como Lautaro Martínez, como el Kun Agüero, en su momento el Pipita Higuaín. Siento que la sufren y no tiene nada que ver con la presencia de Messi, porque Suárez no la sufrió en el Barça, por ejemplo. Sí. Hay algo en los funcionamientos con los entrenadores de turno. Creo que de los que te acabo de mencionar, todavía el mejor es Higuaín en la selección. Sí. No me termina de dar el salto de calidad a Lautaro, que creo que lo tiene, porque no hizo goles en el Inter de casualidad, los hizo muy bien hechos, ¿no? Y el Kun a nivel de selección a mí siempre me ha dejado deudas, aunque me encanta como futbolista, y creo que si tú me pones a comparar de los 3, el de menos talento era Higuaín, pero es el que mejor resultados ha llevado a la selección, ¿no? Dejándonos llevar evidentemente por los goles. Sí. Pero hay otros detalles. El entrenador tiene el trabajo de hacer que la selección juegue mejor los segundos tiempos, por ejemplo. Hay decisiones extrañas, pero que le terminaron saliendo. Futbolistas que los lleva a veces de paseo y no los pone, como el Papu Gómez, y cuando los pone el tipo lo resuelve, pero después lo vuelve a borrar. Pero hoy no se le puede criticar nada porque salió campeón, Octavio, y no, eso no lo hizo Sabela, eso no lo hizo
qué sé yo, Peckerman, ninguno de estos técnicos, Bielsa, nadie pudo salir campeón y sí lo hizo Scaloni. Y hay un detalle que me impresionó, no lo esperaba, no estoy diciendo que pensé que Messi tenía mala relación con Scaloni, pero el abrazo entre ambos es digno de revisar, analizar y entenderlo desde afuera, que es un mensajito que nos enviaron a todos como que cierren y no puedo decir la palabra porque aquí hay un grupo. Sí. A todos nos sorprendió ese abrazo, yo creo, porque, digamos, como es tan difícil conocer la intimidad de Messi, Claro, y claro. se han hablado tantas cosas, que si sus amigos, que si no sé qué, que si habla, que si se queja, que si no es líder, que si no tiene sangre, que si va, que si entonces puso al otro. Y la verdad es que la Copa, yo creo, primero la Copa nos ha dejado una ventana abierta hacia Messi y hacia Argentina, que la mayoría de nosotros desconocía seguro, más allá y creo que la mayoría de los argentinos también, más allá de la gente que está con él en Barcelona normalmente y que tiene otra, digamos, otra cercanía, eso, o sea, primero el abrazo con Scaloni, luego su liderazgo en la cancha, que por el hecho de no existir público y las cámaras y los audios, nos permitió verlo, cómo reaccionó en el tema de los penales, por ejemplo, esa pelea con Jerry Mina y cómo reaccionó. Normalmente uno no ve a Messi hacer para eso. nada, para nada. Ver cómo el abrazo con Emiliano Martínez y cómo fueron ese es otro punto. esos temas. Y luego verlo jugar con el pie ensangrentado. Digamos, eso también marca un antes y un después en el análisis de Messi, porque hay mucha gente que lo tilda a Messi de ser un jugador sin sangre, de ser un jugador, digamos, como dicen en Argentina, pecho frío. Pecho frío, y el tipo termina con el tobillo ensangrentado, jugando todos los partidos, siendo el mejor de la Copa, liderando todas las estadísticas de la Copa, pero todas las estadísticas una locura, una bestialidad, eso. Una locura lo que hizo. Los goles, el liderazgo, y luego termina, o sea, por ejemplo, ese video que le da la vuelta al mundo de Rodrigo de Paul intentando cantar en contra de los brasileros y él diciéndole que así no, pues eso también, eso muestra que la verdad que había mucha gente equivocada en torno a lo que representa para adentro del grupo Lionel Messi. Me extrañó que Messi le dedicara 2 posts en Instagram al arquero Martínez. Sí. No, porque revisen que yo creo que le dedicó uno Mascherano en su retiro y ya, nadie. Yo creo que más nadie. No le sé dar una lectura a eso. Sí, bueno, más allá de cosas obvias como, bueno, el agradecimiento por tapar unos penales, por ser figura, pero es que no se lo puso cada uno de sus compañeros, fue a él. Después estuve leyendo gente que estuvo más cerca, que parece que el arquero Martínez hizo muy buen grupo, que cayó de maravilla, que está fundido del coco y por eso, en el buen sentido, igual que el Papu Gómez, que dan un plus, un extra en la selección. Y que lo voy a hablar después también de Sirigu, el arquero suplente de la selección italiana, que dio unas palabras espectaculares en una entrevista que dio en estos días luego de ser campeón de Europa. Pero para ir cerrando Argentina, ese detalle de Messi dedicándole 2 posts al arquero en Instagram, de verdad que me dejó más frío que el abrazo de Messi con Scaloni. Sí, sí, y también las cosas que hizo con respecto a las redes sociales. Si te fijas, luego del partido, varias cosas puso, grabó videos él con su celular. Es decir, estamos hablando de quizás cosas que para las generaciones de hoy parecen una tontería y que, bueno, y que todo el mundo lo hace, pero para un tipo que se resguarda tanto y que normalmente nadie conoce cómo es. Comiéndose un pan con jamón y queso, una canilla ahí, exacto, mientras el Kun tenía un ron en la mano. Eso. O sea, son detalles muy llamativos y que obviamente denotan que algo se quebró, que algo pasó, o que en realidad Messi siempre ha sido así y que no hay un acercamiento real a la condición que tiene. Pero todo el mundo hablando bien de él, ya eso nosotros lo sabemos, pero digamos, todo el mundo hablando bien de él, de que querían que la Copa la ganara la selección por él. Eso evidentemente muestra que esa generación estaba
moviendo y empujando para que el gran jugador de la historia del fútbol argentino pudiese llevarse el título. Pues muy bien, nos mudamos a Europa, simplemente cerrando con que a los dos nos dio mucha alegría, ¿no? Por el fútbol y porque también seguimos, no nos vamos a esconder a la selección argentina y la manera como se dio en el Maracaná, etcétera. Así que felicidades a los amigos argentinos que nos puedan estar escuchando el día de hoy en este capítulo de Mundo Soccer. Y nos mudamos al viejo continente, otro equipo en casa, al igual que Brasil, Inglaterra, uno del Maracaná en su estadio más histórico y probablemente el más histórico de todo nuestro continente América, y ahí meto Canadá, México, y sí, pongo el Maracaná por encima del Estadio Azteca, no me importa lo que me digan, ni los quiero ni comparar. Y en el otro lado Wembley, que puede ser el más importante de toda Europa, ¿no? Si bien no es que ha recibido cualquier cantidad de títulos de su selección, no, uno, pero es que el nombre Wembley es algo que te vas directamente a fútbol. No sé si a todos les pasará con el Santiago Bernabéu, con el San Siro, con el Camp Nou, con el Estadio del Bayern Múnich, no sé, pero a mí me pasa es con Wembley. Y otra vez el visitante gana y acá sí con público. Y la historia primero de Inglaterra que están salados, a punto, tienen no sé si mala suerte, pero los penales para ellos ha sido, salvo contra Colombia en el Mundial, ha sido un parto. Lo han perdido todo en penales. Y esta tiene que ser para ellos, Octavio, para primero hablar de Inglaterra, tiene que haber sido la derrota más dolorosa en la historia de esta selección. No veo otra. Hay otras fuertes, sí, pero esto era regresar a la élite y no pudieron en casa, con público, con mejor equipo, con el talento que tienen, y no pudo la selección de Inglaterra. Porque además, miremos la historia, ¿no? Era primera vez, aunque parezca increíble, que llegaban a una final de Euro. De la Euro. Su primera final desde 1966, con todo lo que, digamos, lo que fue esa final tan polémica con aquel gol de Inglaterra en 1966. Digamos, todo lo que hay alrededor del fútbol inglés, porque ahí yo coincido contigo, es cierto, en el lado de América el Azteca tiene 2 mundiales encima y quizás 2 de los mundiales más representativos, el 70 y el 86, y en el caso de Europa hay muchos estadios importantes en el viejo continente, pero el sabor que le da el hecho de ser prácticamente los inventores del deporte y lo que representa para el fútbol mundial Wembley como lugar, como escenario, porque también los ingleses lo han construido así, sí, y le han dado ese misticismo, esa magia, que hoy no juegue ningún equipo ahí, que se jueguen solo finales de torneos ahí, pues representa, digamos, un hecho como que llegar ahí es llegar al escalón más alto. Hacerlo en Wembley, con su gente, después de la pandemia, con la locura que eso desató, con la cantidad de disturbios que hubo, con cómo estaba el país esperando esa gran gesta deportiva, porque además evidentemente tenían las condiciones deportivas y futbolísticas para hacerlo, hablando de una selección realmente completa, con muchísimo talento. Yo creo que sí, yo creo que es un golpe del que probablemente les costará levantarse también. Yo estoy de acuerdo. Por lo que hay alrededor también, porque significó otra vez una destrucción en cuanto al tema social, porque les ha significado una lucha contra el racismo. El racismo. Digamos, por todo lo sucio que sale luego de una derrota, luego de una debacle. La golpiza a los fanáticos italianos. Exactamente. Entonces, y porque además los futbolistas, entre comillas, culpables de la derrota son 3 de los jugadores, digamos, más talentosos que va a tener la generación inglesa de aquí en más. Rashford, Sancho y Saka. Es decir, 3 de los bastiones de lo que seguramente se va a fortalecer el fútbol inglés de aquí en adelante. Entonces, o sea, todo estaba pintado como para la heroica y terminó todo en una tragedia deportiva muy dura, que yo creo que les va a costar mucho levantarse, porque a diferencia de Brasil, y Brasil viene de ganar tanto y tan seguido que
que la gente en el fondo, obviamente le duele perder con el eterno rival y todo lo que está alrededor, pero la gente en el fondo sabe que Brasil va a volver a pelear. Yo no sé, yo no estoy tan seguro si Inglaterra va a volver a pelear, más allá de que creo que tiene una generación muy, muy importante. Yo sí creo que puede pelear si hace un cambio, y soy ácido con esto. El entrenador no es Southgate. Yo pocas veces, y me conoces, Octavio, voy a una opinión tan radical con un entrenador, porque un tipo, y además de un tipo que ha llegado a una final de Eurocopa y una semifinal de Mundial, todo en un lapso de ¿cuánto? De 3 años. Sí. Es decir, su proyecto ha alcanzado objetivos, no el final, que era sobre todo en este golpe que recibieron. Y por ahí creo que también tiene la semifinal del invento de la UEFA Nation League, por cierto, ¿no? Es decir, su proyecto consigue cosas, pero los inventos que se lanzó en esta Eurocopa, sobre todo, y morir con el talento en la banca, y hacer de... Muchos entrenadores que a lo mejor no han llegado al nivel con los que hemos conversado en el fútbol venezolano, en el fútbol latinoamericano, que no han llegado al nivel de Southgate, que ha estado en una semifinal de Mundial y una final de Euro. Recuerdo que me dicen, no se hacen cambios en un tiro de esquina, y este tipo los hacía. Sí. Un tiro de esquina donde tú estés defendiendo, evidentemente. Minuto 119 y lo hizo contra Italia, no terminó en gol, pero es en el momento donde mete a Rashford y a Sancho, me parece, Sancho, ¿no? Sí, Sancho. Y a Sancho, no termina en gol, pero lo hizo en otros partidos. Por 2 partidos seguidos el tipo metió en uno a Henderson y en el otro a Grealish en el segundo tiempo, y lo sacó en la prórroga. Eso daña vestuarios. Salvo que tú después digas, el tipo no me cumplió. Hay maneras de tú medio arreglarlo, pero cuando tú lo haces en 2 partidos consecutivos, yo recuerdo mucho las reglas en Sudamérica con el juvenil, cuando metían un juvenil y a los 2 minutos lo sacaban, por lo general le acababan la carrera al chamo. No se la vas a acabar a Henderson y a Grealish, pero sí te puede dañar un vestuario. Ya Grealish habló y dijo, no, yo sí quería cobrar un penal. Claro. O evidentemente disfrazó diciendo, el entrenador tomó decisiones buenas durante el torneo, pero yo sí quería cobrar penal, porque se empezó a decir que se habían escondido los Sterling, los Grealish y no sé quién más allí. Yo no sé si eso es así, pero se dijo, y ya uno respondió, y yo por eso sí, para que el equipo se mantenga en esta dinámica, y no estoy hablando de títulos, sino de subcampeonatos o de semifinales, creo que no va a pasar, o por lo menos es lo que he leído, pero no sé si Southgate sea el indicado en esta selección. No sé qué piensas tú. Sí, sobre todo yo creo que cuando tú tienes un equipo, y creo que eso ha pasado en el fútbol mundial en los últimos tiempos en varias ocasiones, no es primera vez que hablamos de un entrenador que parecía tener todo el material disponible para levantar a una selección como Inglaterra, porque Inglaterra viene... digamos, haciendo un proceso importante, a diferencia de otros tiempos. Inglaterra viene con un proceso de trabajo que no se basó necesariamente en las estrellas de la Premier, sino que viene en función de jugadores que han estado juntos mucho tiempo desde las juveniles, fueron campeones mundiales juveniles. Eso, digamos, ese proceso se continuó, se mantiene en esa formación. Estuvieron peleando el mundial pasado, y bueno, la lógica indicaba que si mantenían, digamos, más o menos el proceso, podían pelear la Euro, pero llegan a la Euro con un equipo, y me parece, Bruno, el equipo más talentoso para Inglaterra de los últimos... No, pero sí, yo no recuerdo nada igual. De talento natural no creo, porque bueno, muchos nos podrán decir, bueno, estaba la época de los Rooney, de los Beckham, de los sí, pero Gerrard, eran todas las líneas. Y pero, también... Aquí tienen hasta arquero. Exacto. Esos equipos, los equipos de Beckham, de Gerrard, de Michael Owen, Lampard, eran equipos llenos de estrellas, pero yo no sé si tenían un funcionamiento parecido a este o un talento trabajado como este. Y el talento le sale por todos lados. Yo digo, si tú tienes un equipo con ese talento, ¿por qué lo desperdicias? Es lo que me llama la atención de la forma en cómo dirige Southgate. Por ahí me decía Luis Fernando Restrepo, el compañero colombiano que está en DirecTV viviendo en Inglaterra, me decía que Southgate es así porque se acostumbró a dirigir a la defensiva, porque tiene ese ADN, el del club donde salió, por su condición natural,
pero cuando tienes un equipo así y llegas a la final de la Euro y en el banco de los suplentes dejas a Grealish, a Rashford, a Sancho, a Saka y los terminas metiendo es para que te terminen pateando un penal. Bueno, Foden, si no jugó Foden, así, jugó bueno, Mount y se quedó Foden. sí, entonces Una todo ese talento afuera, y cuando tienes a Jordan Henderson que para muchos es el mejor jugador de la Premier en el último tiempo, cuando saca al Liverpool campeón, además tampoco lo metes a jugar, entonces tú dices, es cierto, tenía muy buen equipo y hizo con muy buenos Sí, jugadores. ahí a lo mejor Rice y Philip estuvieron bien, pero cuando no los pueden, si lo pones, déjalo. Y además, pero digamos, eso tenías te cobra penal, Octavio. y un jugador como Grealish que medio mundo lo quiere y no lo metes a jugar. A jugadores como Rashford, Sancho y Saka que se los pelea medio planeta y no los metes a jugar. Claro. Y luego dedicarle a esos tres, por más de que Rashford tenga un poco más de experiencia, dedicarle a esos tres el hecho de la máxima responsabilidad del momento más importante en la historia del fútbol inglés, es que para mí es inentendible. O sea, para mí, yo te lo juro que pensé que iban a cobrar los más experimentados o los tipos que tuvieran más recorrido. O y fríos, Octavio, porque además esa es otra. Entrar para eso, exacto. No estás con la dinámica del juego. Y a un pobre muchacho de 19 años le dice, tú vas a cobrar el penalti más importante de la historia de este deporte en 200 años. Dale tú, que acabas de entrar. Y Donnarumma sonreía. Claro. Porque era una pelea, ¿cómo se llama eso? Muy desigual, Sí, claro, venía muy enchufado. Claro, tanto así que no se dio cuenta que estaba parando el quinto penal. Exacto. Tanto así. Y por el otro lado estamos hablando, y pasamos al campeón, de un equipo que tocó fondo hace nada, no fue el Mundial de Rusia. Gianpiero Ventura creo que debe haber sido la tragedia más grande para la selección italiana de fútbol como entrenador por el resultado final, es lo que te lo digo, no porque haya sido un mal tipo, no sé, no trabajamos allá, pero no llevar a la selección italiana mundial fue horrible. Con prácticamente un equipo muy parecido en cuanto a nombres, no en cuanto a dinámica de los que estaban hoy en día en la Euro, había un núcleo importante. Desde Bonucci, Chiellini, Berratti, Florenzi, el propio Immobile, Velotti eran convocados, más allá a veces eran titular, otras veces no, entre otros. Es un núcleo muy parecido y que llegue un tipo como Mancini y de una te diga somos campeones, es prácticamente como ellos lo han titulado, el renacimiento azzurro, porque estuvieron entre las cenizas, como el ave fénix, les tocó renacer, resucitar o como lo quieran llamar, porque parecía difícil. Y además tú y yo vemos el calcio y sabemos que el calcio ya nos está dejando pinceladas de regresar a un fútbol altamente competitivo y además de un cambio de juego. No es casualidad que el Sassuolo tengamos 3, 4, 5 años escuchándolo como uno de los mejores equipos en cuanto a la dinámica de juego en Italia, pero que no tiene el talento para ser campeón, y ese Sassuolo te lleva 3 o 4 futbolistas a la selección, que aparezcan los jóvenes como Federico Chiesa, que aparezcan futbolistas también por la visión de los italianos en decir que nos falta un lateral izquierdo, bueno, tráete Emerson, un 5 de la viejo estilo, bueno, aquí está Jorginho que puede jugar para nosotros, y 3 brasileños tuvo la selección, el otro era Toloi que jugó menos, un central, lo entiendo menos, pero bueno, estuvo y cuando lo metieron respondió. Y lo de Italia en el torneo y que se suma a los 33 partidos de manera consecutiva sin perder, te habla de que hoy no es un título de esos como les gustaba decir a la gente, Italia ganó a lo italiano. No, Italia ganó porque es de los mejores equipos del mundo nuevamente. No, y además, Bruno, Italia, esa frase que dices para el cierre es totalmente cierta. Hoy Italia debe haber ganado la Euro y hoy le preguntas a la gente y el 90% seguro, un porcentaje bastante alto,
te voy a decir que Italia fue el mejor equipo del torneo. Sí, Digamos, no hay... Sí. Yo creo que ni en el 2006 te dicen eso. Hay muy pocas dudas. Los números son muy similares no sé si pudiste verlo, los números son muy similares entre el 2006 y esta generación. Solo que recibieron más goles, pero el resto es muy parecido. Muy parecido. Digamos aquí, obviamente aquella generación del 2006 es una generación con un talento Exacto, absurdo. Este es más equipo de fútbol. Aquella tenía unos nombres que con los nombres salías a la cancha y los italianos en serio con los nombres creían que lo ganaban. Este es otra cosa, porque hoy, o sea, antes de la Euro, bueno, tú y yo porque lo vemos normalmente, el fútbol italiano, pero antes de la Euro, pensar en un equipo con Spinazzola, por ejemplo, le daba igual a mucha gente. Donnarumma no tuvo una gran temporada, entonces tampoco era garantía, incluso comenzando la Euro no era un arquero garante para eso. Que hayan convocado a Rafael Toloi es una muestra de que Mancini trató de buscar porque no conseguía un sustituto para Chiellini y Bonucci si pasaba algo y deja fuera a Romagnoli, a Mancini. Digamos, jugadores italianos que quizás podrían estar y el hombre no los vio y termina llevando un brasilero. Es también la muestra de que no eran nombres propios con peso pesado. Como Bonucci y Chiellini, que llegaron entre algodones los dos, pero iban a estar sí o sí, iban a jugar con muletas si era necesario. Eran los únicos dos, y creo que Verratti, que te lo demuestra después, exacto, que tenían nombre propio en esta selección. Terminas yéndote a la Euro dependiendo muchísimo de Varela, que es un jugador muy joven, que es quizás uno de los talentos más importantes que tiene Italia, pero muy joven. O sea, sí, claro. apenas acaba de dar el gran salto en el Inter. Y luego vuelves a ir a una competencia sin un 9 de esos que tuvo Italia durante tantísimo tiempo, porque lamentablemente Ciro Immobile no tuvo una buena Euro, pero tampoco un killer, exacto, Velotti menos, pero tampoco es ni Velotti ni Immobile, son los Graziano Pérez, son los Luca Toni, Cristian Vieri, Borriello. Ni siquiera llega a los Giaquinta, ni a Borriello, ni a Giaquinta. Sí. ¿Cómo se llamaba? Gilardino, todos Gilardino, son más que estos dos. Incluso, si recordamos, Italia termina hasta hace poco jugando con Eder, otro brasilero en ese lugar, porque no sacaban nombres de ahí. Italia supo jugar con Insigne, dándole espacio a Chiesa en la otra mitad de la Euro, porque al principio con Berardi pudo hacerlo ahí. Es decir, que tú sumas todos esos nombres, Bruno, y la verdad es que antes de la Euro, con esos nombres y sin verlos jugar, como lo vimos en la eliminatoria o en las fases previas, no apostabas nada. No apostabas nada, porque son, a diferencia de los grandes equipos italianos de los últimos tiempos, es un equipo bastante, digamos, sencillo en eso. Pero luego ves cómo construyó ese equipo, termina haciendo sonreír a toda Italia, que eso cuesta, la verdad es que cuesta, y luego a la mayoría de Europa, a la mayoría del mundo. O sea, hoy la gente que normalmente, que esto pasa así incluso con Argentina, cuando Argentina o cuando Italia tienen un triunfo, normalmente hay mucha gente en contra, mucha gente en contra. Y estos dos torneos los ganaron prácticamente uniendo a la mayoría de la gente que está viendo los torneos. La gente que estaba viendo la Euro decía, me gusta cómo juega Italia. Correcto. Porque cambió la forma de jugar, porque además siempre dio la sensación de que Italia ganaba los partidos. Así le costara. El de España siempre daba esa sensación. Y en la final siempre dio esa sensación. Entonces, eso reconcilió el fútbol italiano y estoy seguro que es un antes y un después, es un quiebre. Yo también. A partir de hoy es un quiebre. Los italianos no van a volver a jugar, digamos, de otra manera y van a tratar siempre de parecerse al equipo de Mancini y no volver a ser el equipo de Ventura. O sea, ahí está el quiebre generacional, histórico,
y por eso el gran golpe que significa la Euro. ¿Sabes que siento que Italia sufrió más en el torneo, sobre todo en los octavos para adelante, de lo que demostraron en el partido? Porque Austria lo puso en prórroga. Sí. Y creo que ese partido estuvo a punto de quedar fuera Italia. Y de verdad, después contra Bélgica muy bien, 90 minutos, España y la final en tiempo extra. Quizás España fue el que más lo complicó en paralelo. A ver, Austria lo salvó el VAR, estaba adelantado, no es que fue un error, estaba adelantado y punto, y para eso está el VAR. Pero Italia proponía su juego. No, lo que pasa es que no encontró espacio. Pero contra España pareciera, Octavio, que ahí sí costó, y España tuvo el mejor partido de su Euro contra Italia, pero no le alcanzó. Probablemente sea así. Después, bueno, los penales con Donnarumma, el tipo leía unos datos, no ha perdido en su carrera una definición por penales. En su carrera son 5, no, tampoco es son muchas, pero son 5 consecutivas. 2 en este torneo, 3 con el Milan, que sin Copa Italia, eran dos en Copa Italia, y me parece que la otra era, sí, ya, contra el Río Ave en la, ¿cómo se llama? En la Europa League. En la Europa League, que duró como 30 penales esa. Sí. Pero Italia, yo siento que no tuvo que haber llegado a tantas prórrogas. Pero eso también está en el ADN italiano, y al igual que el uruguayo y el argentino, sufren más de la cuenta. Sí. Pero fíjate, Bruno, que esta vez, digamos, por más de que haya llegado a la prórroga y por más de que haya sufrido, que creo que sufrió, pero me parece que sufrió bien. Sufrió porque, bueno, porque también hay rivales, ¿no? Porque también el buenos juega, rivales. Porque digamos, esta Euro fue mucho más pareja de lo que la mayoría de nosotros esperaba. Yo creo que también el hecho de tantas sedes, de jugarse... menos para Inglaterra. Exacto. Y de jugarse como se jugó, le da le dio, digamos, otro color al torneo, porque no es lo mismo tantos equipos jugando en sus casas. Fue mucho más pareja. Vimos equipos que realmente sorprendieron porque jugaron bien al fútbol. Y tú dices, bueno, Italia sufrió, pero en ningún momento deslució y en ningún momento perdió la forma en cómo llegó. Sí, o sea, en el partido contra España, que es quizás el partido más difícil que tuvo Italia en la Euro, porque el de Austria, bueno, lo podía perder con ese gol, pero Italia se veía por encima de Austria. Incluso cuando le anulan el gol, el rostro de los italianos era como diciendo, bueno, nos salvamos, pero vamos. O sea, era como que no podemos dormirnos. En el partido contra España, daba la sensación de que en algún momento uno decía, bueno, si España no te termina de dar en la cabeza, porque parecía que todo estaba para que España te pasara por encima, si España no te termina de dar por la cabeza, Italia lo va a ganar, porque era como no me terminas de dar el golpe, e Italia se iba agrandando, y me parece que desde la perspectiva de jugadores como Chiellini y como Bonucci, era el partido perfecto para levantar al equipo. Y Mancini no deslució. Mancini no hizo cambios a lo loco, Mancini no traicionó su idea, Mancini no cambió su fórmula, volvió a morir con los jugadores que él cree. Así para nosotros, para muchos, sea imposible que Velotti esté en la selección italiana, o sea imposible que Bernardeschi juegue tanto, o sea imposible, o nos cueste entender de dónde salió Pessina, pero él se la jugó. Claro, yo por ejemplo, yo decía, pero ¿por qué Cristante por encima de Locatelli, tomando en consideración el torneo de Locatelli? Y después lo vas evaluando, que era pieza por pieza. Locatelli entraba era por Verratti, más nada. Exacto. Y Cristante entraba era por el del Inter, se me escapa el nombre, Varela. Eso era así, a Jorginho no lo sacaba nunca, por supuesto, ¿no? Era su tipo, pero... Y olvídate que esas cosas, Bruno, construyen grupos. Claro. Pero al final jugaban todos, Jugaban todos. Por eso. Eso construye grupos. Prácticamente
¿cuántos jugadores se quedaron sin minutos? O sea, ninguno. Los dos arqueros y ya. Sí, a Sirigu lo puso un minuto en el cierre de la fase de grupos como Cierto, verdad. para que tocara tierra porque era su segunda Eurocopa que no iba a jugar, algo así, estuve leyendo. Los Castrovilli que llegaron por lesiones que por lo general quedaron fuera de las convocatorias del día, estaban con el grupo, recibieron medalla, pero tú tenías por tema COVID una convocatoria más amplia, jugó en ese partido también unos minutos. El delantero Raspadori también jugó unos minutos ese día, usó a todos los defensores, usó a todos los medios, además cuidó eso, porque dicen en Italia que a Mancini lo maltrataron en un torneo, creo que fue Italia 90, ahora no recuerdo, que no jugó, lo maltrataron entre comillas, porque claro. Franco Baresi fue campeón del mundo sin jugar en el 82, o Ronaldo en el 94 pasó lo mismo. Kaká me parece que también en el 2002 fue campeón del mundo sin jugar, o si jugaron 30 segundos. Sí, Ronaldo, ¿no? En el 94. Por eso, ¿no? Es algo muy común que te quedes en una lista de 23, como eran antes, y en torneos tan apretados, que hayan jugadores que no participen, ¿no? Rami, campeón del mundo con Francia, no jugó en el 2018, ¿no? Pero Sirigu dijo algo muy importante y te lo debía de cuando hablábamos de grupo con Martínez, el arquero de Argentina, entre otras cosas, y lo entrevistaban en Sky, en la celebración en Roma, y le preguntaban por eso, ¿no? Y que cómo manejar cuando sabes que no vas a jugar. Y él dice que él tiene que participar en algo. Él se dio cuenta que tenía que participar en algo. A lo mejor no era en el rectángulo de juego, pero tenía que motivar a sus compañeros. Y para la final, él, con el cuerpo de videos de la selección italiana, se encargó de grabar audios, videitos cortos de familiares a cada uno de los convocados y armó un video y los puso en la charla técnica o antes de la charla técnica para motivar. Chiellini decía que ninguno podía aguantar las lágrimas. Y otro detalle que te da cuando un equipo llegó para ser campeón en ese torneo en particular, esto no quiere decir que Italia esto lo va a trasladar al Mundial de Qatar y es campeón, no, pero en este se cruzaron las cosas que se tenían que cruzar para que fueran. Cuando Mancini está dando, y está grabado, lo pueden buscar por ahí, está dando el 11 inicial, y cuando va al lateral izquierdo, menciona a Spinazzola. Sí. Y ahí entra Spinazzola, evidentemente se sabía que no iba a jugar, pero que regresó a Inglaterra para estar con el grupo y recibió su medalla y después le da una palmadita a Emerson como diciéndole que evidentemente esto estaba todo por el tema de lo que significó Spinazzola. Habían cosas más allá de lo que tú expones de la mejor manera, que es lo futbolístico, que puede ser un altísimo y quizás el mayor porcentaje de por qué es Italia campeón, pero el grupo estuvo de mil maravillas para sumarle ingredientes a lo que al final es que son campeones de la Euro 2020 que se jugó en el 21. Y eso no es una casualidad. Y cada vez en el fútbol moderno se hace más importante el manejo de grupos, el gestionar grupos. El entrenador ahora gestiona a los grupos. Te puedo hablar de Francia, que pasó todo lo contrario. Bueno, pero es que ahí voy. O sea, tú puedes tener muchísimo talento, pero no lo sabes gestionar y no lo logras. Y puedes ganar con un equipo así, con mucho menos talento que Francia, pero muchísimo menos talento que Francia, y gestionar el grupo. Yo he leído mucho, como tú también seguramente en estos días, y recordaban los italianos eso. O sea, que un grupo parecido a este fue el del 2006. Y la mayoría de ese grupo son amigos hoy, ¿no? La mayoría de las grandes estrellas italianas de ese grupo, de esa generación del 2006, siguen siendo amigos. Y lo otro que a mí me marcó, y por ser un fanático del fútbol italiano desde niño, y que me marcó mucho, fue ver a Mancini, Vialli, Evani, Oriali, De Rossi, todo el cuerpo técnico italiano
de exjugadores y verlos ahí, realmente eso me marcó mucho y además me parece que para allá va el fútbol. O sea que yo soy hoy, Bruno, de los que cree que como Scaloni es algo muy parecido. Por eso, yo soy de los que cree que el periodismo es para periodistas. Yo también. Yo estoy en contra, por más de que hay casos muy, muy puntuales de tipos muy valiosos, pero yo estoy en contra de que el periodismo se maneje por exfutbolistas. Porque cosa es, obviamente, una cosa es hablar de un deporte que solo ellos jugaron, pero otra cosa es manejar los medios porque nosotros estudiamos para eso. O sea, nosotros no llegamos aquí... Uno de mis grandes ídolos es Alessandro Del Piero. Del Piero estaba en inglés en ESPN y no tenía la facilidad que puede tener La Torre. A lo mejor dentro de 10 años Del Piero es buenísimo, pero hoy La Torre es otra cosa, por ejemplo. Exactamente. Y no todos tienen esas capacidades, no todos pueden hablar, pero más allá de eso, hay una tendencia, sobre todo en Sudamérica, de que prácticamente el narrador, el comentarista, el asistente, el otro, todos son exfutbolistas. Y yo creo que cada cosa tiene su espacio. Y por eso me parece y reivindica que la selección argentina y la selección italiana esté repleta de futbolistas en los cuerpos técnicos. O sea, ver a Scaloni, a Walter Samuel, a Pablo Aimar, a Roberto Fabián Ayala, tú dices, estos tipos son los que son. O sea, estos son los que tuvieron que ganarla como jugadores, no pudieron y la ganan ahora como cuerpo técnico. Y cuando tú ves a Mancini y a Vialli, y cuando ves a Evani y a Auriali y a De Rossi, tú dices, pero ¿quién más puede saber que ellos? Claro. O sea, estos tipos que han estado tanto tiempo en eso, obviamente hay que estar preparados. Obviamente yo no creo que ninguno de estos tipos esté ahí por simplemente el apellido, sino porque están preparados para eso. Pero me parece que eso reivindica el fútbol y me emociona mucho más ver a tipos llegar a ese lugar así que cualquier otra cosa. ¿Quién fue el mejor jugador de Italia para ti, Octavio? Jorginho. Pero a mí también. Yo creo que Jorginho hace una diferencia enorme. Es un jugador que Italia no tenía en los últimos tiempos, sobre todo. No le podemos quitar mérito a Donnarumma por todo lo que hizo, pero... No, y para mí sí, bueno, y si no se lesionaba, el mundo estaba descubriendo a Spinazzola, que nosotros lo conocemos, yo lo veo, yo lo sigo por el color de la camiseta, pero o sea, yo contaba que es absurdo pensar que hace 6 meses hicieron un intercambio. La Roma cambia a Spinazzola al Inter por Matteo Politano. Politano llega, se presenta, le ponen la camiseta, le hacen los exámenes médicos y se cae el pase porque el Inter pretendía más dinero y al día siguiente lo devolvieron. Tal cual como lo resume. No tenía lugar en la Roma tampoco y termina ganándose un puesto porque no volvió a Florenzi, porque Davide Santón no le gustaba a Fonseca y termina jugando Spinazzola y pum, se gana y entra en la selección. Lástima al final de la lesión, porque es una lesión fastidiosa. Lástima al final, pero yo creo que, digamos, como jugador, digamos, más equilibrado en el plantel italiano, lo de Jorginho. Jorginho es el gran descubrimiento del fútbol italiano de los últimos tiempos. Si bien es cierto, él tiene desde los 14 años en Italia, digamos, no fue que llegó... Sí, pero no le paraban pelota, como dicen por ahí. Pero... ¿Qué fue Sarri? Me parece que fue el que el Napoli le dio Sí, Sarri es el que lo termina llevando, digamos, al primer gran nivel, al primer gran escalón. Y no se lo lleva él al Chelsea, por cierto. Y se lo lleva él al Chelsea, claro. Es el primer jugador que se lleva cuando llega al Chelsea. Y me parece que el crecimiento de Jorginho ha sido así. Sí, porque ya desde que estaba en el Napoli uno lo sabía que andaba muy bien. Pero me parece que sin él en la mitad de la cancha, Italia no hubiese tenido, porque tiene a dos bestias como Verratti y Varela, pero la calma no tienen. Exactamente, la capacidad de distribuir juegos es de él completamente. ¿Quieres que te diga algo? Esa calma hizo que a Verratti no lo expulsaran en este torneo. Tener a alguien que te genera calma, porque Verratti era un partido amarilla, el segundo amarilla, se perdía el otro. E incluso se pierde contra Suecia, para ir cerrando ya, el partido final de la eliminatoria o de la clasificación del repechaje a Rusia, porque al 90 hace una falta tontísima y se pierde el partido de vuelta, y ese era el Verratti de hace 3-4 años, que también hay que darle mérito a sus entrenadores en el PSG, etcétera, madurez, todo lo que puede pasar, pero me parece que Jorginho contagia ahí al resto.
Y te pregunto por Chiesa para cerrar. ¿Hasta dónde está este chamo? No, Yo te voy a ser honesto. increíble. Yo sabía que era un jugadorazo, pero no pensé que podía ser crack y creo que puede ser un crack a lo italiano. No lo lleven a Messi y Cristiano Ronaldo, por favor. Sí. Pero llévenlo a un nivel del Piero Totti con las características bastante diferentes. Y yo creo que, digamos, una de las cosas que tiene a su favor hoy Chiesa, y lo voy a traspolar a un deporte que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Mira dónde me voy a ir. Me voy a ir al béisbol de las Grandes Ligas con Fernando Tatis Jr. ¿Por qué me voy a ir hacia ese caso? Porque Tatis Jr. y Chiesa, los dos están protegidos por padres que jugaron el deporte y que económicamente salvaron a sus familias. ¿Sí? O sea, perfecto. Fernando Tatis padre salvó a su familia. Claro. No va a ser la fortuna que consiguió Fernando Tatis padre en Grandes Ligas, no va a llegar al 5% de lo que va a ganar su hijo, Claro. ¿sí? Porque ya el hijo con el contrato que firmó va a ganar más, pero él creció en una casa en la que no le faltó nada y en la que no tuvo que preocuparse en principio por tener que salvar a 15 personas detrás de él. Y en el caso de Chiesa es igual. Chiesa nació en una casa con un papá que jugó muy bien al fútbol, que hizo buen dinero, no fue quizás no fue de la crack, grande figura, exacto, pero que jugó en muchos lados y que hizo dinero, y que Chiesa no nació para salvar a los 8 primos, a los 15 tíos, no sé, eso más sudamericano, ¿sí? Esa cosa que pasa tiene Neymar, también, que tiene el otro, también. Entonces, no es el típico italiano tampoco y leía, te lo voy a pasar, leí un texto que publicaron, no sé si fue la Gaceta ya me voy a acordar quién lo publicó, que no era el típico italiano del fútbol de la calle, del barrio, de la mafia, de estar peleándose, de los tatuados. De Insigne. Exacto, ahí está la diferencia. O sea, el napolitano tatuado que se va a pelear en todas contra el blanquito que parece que no le pega a nadie. Sí, que no está pendiente ni del pelo, ni de la camisa. Ni de los tatuajes, ni vestido como ellos, o sea, está en otra. Y es amargado, le reclama a todo el mundo. A todo el mundo. Pero, entonces, y es un talento, o sea, yo siempre he respetado y digo que muy pocas veces la Juventus se equivoca cuando termina contratando jugadores de esa edad. La Juventus tiene un ojo para contratar jugadores de esa edad, te liquida. Y la Juventus estaba detrás de él, pero desde el primer partido en la Fiore. Entonces, y obviamente el hecho de jugar en la Juventus lo va a potenciar. No es lo mismo ser la figura de la Fiorentina o del Sassuolo, que llegar ahí y estar por debajo de Cristiano, de Dybala. Bueno, se comió Berardi del Sassuolo, uno que a lo mejor la experiencia de Berardi era lo primero que veía Mancini, y fue una muy buena copa de Berardi. Sí. Pero te tumbó uno que la descosió. Sí. No es que Berardi se hizo pedazos y el otro tuvo. No. Fíjate que es lo mismo que hablábamos. Italia está hecha de trabajo. Esta Italia está hecha de trabajo. Tiene muy poco talento. Antes Italia era talento con menos trabajo. Antes Italia podía tener el mismo equipo a Del Piero, a Totti, o sea, un montón de jugadores. Y a veces no lo Pirlo, exacto. Y el talento era muy por encima que el trabajo. O sea, Italia te mataba porque tenía estos tipos que, ¿cómo no ganabas con estos tipos? O sea, era casi imposible que esa generación del 2006 no ganara algo porque era muy talentosa. Ahora es al revés. Y el talento de esta Italia es Chiesa. O sea, Chiesa es talento puro. O sea, es un tipo que con el trabajo que le va a dar jugar en la Juventus y va a ser talento puro. Y ahora, imagínate lo que significa que hoy el Bayern Múnich empiece a preguntar por ti, empiece a meterte también en eso. Y sabemos que la Juventus está al mismo nivel del Bayern Múnich, pero el hecho de que tu nombre empiece a sonar en equipos grandes hace que tu talento evidentemente tome, y estoy seguro que a él lo van a llevar bien porque tiene un padre. Claro, a diferencia, y no lo digo por las lesiones, eso es mala suerte. Ojalá le recuperen a Zaniolo la parte mental y que no esté dependiente de las novias, del otro, del sí está pendiente del cabello, pero sí porque el talento de Zaniolo es otra cosa increíble.
que ha tenido una en el camino que no tiene nada que ver el pelo con que se haya roto los ligamentos 2 veces, por Dios, eso es otra cosa. No. Pero si lo recuperan, Italia puede tener Zaniolo es el Totti de esta generación y Chiesa es el del Piero, digamos. Sí, de acuerdo. Tipos que van, uno que va por un lado, se entienda bien, incluso Juve y Roma. Exactamente, va por el mismo lado. Bueno, despedimos yo mostrando esta, me tocó ver 2 finales de Italia perdiendo en Euro, una con el gol de oro, menos mal que quitaron esa vaina, como decimos por ahí. Ese es el sufrimiento. Euro 2000. Voy a buscarla. Dale, mientras yo termino acá. La otra fue la del 2012. Y en una de las semanas más maravillosas de mi vida termina de la mejor manera con el título de campeón de la selección italiana. Todo arrancaba el martes con el nacimiento de mi hija, como ya tú lo resaltabas, Octavio. Y por supuesto terminó con el campeonato en la Eurocopa 2020 de la selección italiana, que sin duda alguna lo disfrutamos mucho. A ver, ¿qué muestra? Vamos arriba. Nos ponemos estas y ya no. Sí, ya estamos listos para disfrutar de este título, que lo venimos disfrutando de Italia y también de Argentina, por supuesto. Yo creo que te conté, Octavio y amigos, me hice una promesa: si ganaba Italia, me compraba la camisa, mientras veía la celebración, puse la RAI por acá, por allá, como a las 12 de la noche, hora de Miami, digo, vamos a entrar a la página de la Puma, comprarme la nueva, sold out. Se acabó. Y en las otras páginas donde tú puedes comprar, Amazon, eBay, bueno, le inyectaron ahí esteroide a los precios, y de $90 que valen 180, y digo, vamos a esperarlo un poquito. Qué gusto, como siempre, Octavio, hablar de fútbol, y por supuesto con lo que se vivió esta semana, como te decía, para mí la más importante en mi vida, más que por el fútbol, por el nacimiento de mi hija, pero no me escondo que termina de la mejor manera viendo campeón a la selección italiana. No lo vas a olvidar nunca esta semana, que además, para que veas cuando las cosas están mandadas a hacer, ¿no? Nace tu hija y el título, así que lo mezclas y la alegría va a ser siempre eterna. Cuando ella crezca nos va a decir, seguro ya nosotros grandes, nos va a decir, bueno, ustedes seguramente se va a reír de que nosotros digamos que... Oye, y seguro me va a reclamar las fotos que me tomé con ella. Bueno, sí. Seguro me va a reclamar. Octavio Sazo, quien les habla, Bruno Gómez, en el Camerino Plus a través de Mundo Soccer, campeón Argentina en América, campeón Italia en Europa, pero nosotros vamos a seguir generando contenido para todos ustedes, así que por favor manténganse conectados en nuestro Patreon del Camerino Plus. Hasta la próxima.